Bueno, vamos al tercer problema con funciones con retorno de datos. Vamos a configurar una función que retorne un arreglo con 5 enteros. Perfectamente podemos retornar un arreglo. Luego implementar otra función que reciba el arreglo, como parámetro va a llegar el arreglo, y nos retorne una de ellas su suma y otra el mayor de ellos. Pasemos a codificar el programa 132. Bueno, vamos a hacer la primera función que vamos a llamar retornar arreglo. No recibe nada y lo que vamos a hacer, vamos a definir un arreglo vacío y nos pide cargar 5 elementos. Entonces dispongo un for que se repita 5 veces y dentro de la estructura repetitiva vamos al arreglo, le vamos a ir añadiendo al final llamando el método push o la función push, convirtiendo a entero con parseInt lo que nos devuelve la función prompt. Esta es la forma más cortita para hacer el ingreso de un número. Recordemos que esto es lo más conciso de hacerlo. Si lo queremos hacer más largo, podemos asignarle, por ejemplo, una constante valor y acá disponer valor. Esta es la forma más larga, que es la que hemos venido trabajando siempre, pero de las dos formas está correcta. Entonces, en algún momento posteriormente vamos a definir let arreglo 1 y llamamos a retornar arreglo. Llame acá arreglo 1 distinto, acá no tiene nada que ver, o sea, yo acá le podría haber llamado arreglo perfectamente y no va a dar ningún error, porque esta es una variable, lo que se llama local este bloque. Lo importante es que para que retorne, vamos a tener que poner return arreglo. Entonces se va a guardar en esta variable llamada arreglo 1. Sin el return no guarda la referencia a arreglo 1. Ahora, cuando se ejecute la función retornar arreglo, cuando salga del for y retorne arreglo, se guarda la referencia en arreglo 1. Por lo tanto, una vez hecho esto, para mostrarla vamos a hacer una función mostrar arreglo. Y le vamos a pasar el arreglo como parámetro. Vamos a, mediante un for, le preguntamos al arreglo cuántos elementos tiene y vamos mostrando cada elemento del arreglo en la posición i y los vamos a mostrar separados por un guión. Cuando sale del for vamos a disponer un salto de línea en el HTML mediante el break. Llamemos a la función mostrar arreglo y ahí vamos a pasarle el arreglo 1, esta variable. Veamos hasta acá. Después tenemos que sacar el mayor y la suma de ellos, pero podemos controlar hasta acá. No hace falta que hagamos completo el algoritmo para irlo probando. Voy a cargar los valores del 1 al 5 para tomar como ejemplo. Ahí tenemos la impresión, o sea, llamé a retornar arreglo, se ejecutó este algoritmo. Cuando llegó al return, retorna el arreglo o la referencia del arreglo y esa referencia al arreglo ya cargado se guarda en arreglo 1. Tengamos en cuenta de que si yo defino y la llamo directamente, se pierde el dato. Ahí va a estar mal, no existe arreglo 1, me va a decir. Entonces tengo que guardarla en la variable arreglo 1, el dato devuelto por la función retornar arreglo. Cuando tiene un return, normalmente se lo asignamos a una variable el dato devuelto. Ya lo puedo usar cuando llamo a mostrar arreglo. Esta función es la que no tiene return, que si yo llego a imprimir, por ejemplo, console log e imprimo lo que me devuelve, tendría que devolverme un undefined. Si yo ejecuto nuevamente, cargo los valores 1 al 5 y ahí vemos que devuelve undefined. La función mostrar arreglo lo que devuelve el no tener un return
tácitamente JavaScript sabe que cuando no hay un return va a retornar el valor undefined, porque esta función no tiene que devolver nada. Entonces, si no devuelve nada, ni se la asigno a una variable, simplemente invoco a la función para que haga el algoritmo respectivo, que en este caso es mostrar el contenido del arreglo. Si continuamos, pedí el problema que hay que obtener la suma de todos los elementos. Entonces le vamos a llamar a la función sumar, vamos a pasar el arreglo, y para sumar todos los elementos defino un acumulador y bueno, para sumarlo es suma, le asigno lo que tiene ya el acumulador suma, el arreglo en la posición i. Como tiene que devolver, retornar la suma, hacemos return suma. Nuevamente es una función. Acá devuelve un arreglo, acá devuelve un número. Entonces acá directamente let s y llamo a la función sumar y le paso el arreglo 1. Document.write la suma de sus elementos es, y concateno la variable s. Podría ser variable, podría haber perfectamente, no va a haber ningún cambio si hago una constante ahí. Si hago una constante, acuérdense que no la puedo modificar. Probamos, cargo los valores de 1 al 5 y tenemos que suma no está definida. ¿Dónde está? Let's, en la línea 37, sumar se llama. Sumar, después tomar el nombre de la invocación a la función. Tiene que ser exacto en cuanto a mayúsculas y minúsculas. Y tenemos que la suma es 15 de estos 5 valores. Y por último, el algoritmo para retornar el mayor del arreglo. La lógica ya la hemos visto, básicamente. Yo digo que el mayor es el primer elemento del arreglo, que es el de la posición 0. Luego voy a usar un for of let elemento of arreglo y voy controlando cada elemento. Si es mayor a la variable my que yo inicializo con el primer elemento, actualizo my con ese elemento que estamos procesando. Cuando sale el for, retornamos return my. Y vamos a document.write el mayor elemento del arreglo es, y concatenamos. Acá voy a llamar directamente a la función mayor sin haberse asignado y le paso el arreglo 1. O sea, en esta si guardamos en una constante el dato devuelto, y otra forma de hacerlo, en vez de guardar una constante, directamente invocamos a la función mayor para que posteriormente el número que nos devuelve la función mayor se concatene y el write la muestre. Carga nuevamente los valores 1 al 5 y el mayor elemento del arreglo es el 5. Acuérdense que en la siguiente línea yo no tengo ninguna variable constante, el valor mayor, pero sí sigue existiendo la constante s que tiene la suma de todos los elementos. Así que depende de la necesidad invocar la función y el dato devuelto almacenarlo en una constante o variable, o invocar el dato devuelto y ya pasárselo a otra función para que procese ese dato que previamente. O sea, primero acá se ejecuta este algoritmo y luego recién el número devuelto por ese es pasado a la función write. Bueno, cualquier duda de este problema en los comentarios. Gracias.